regreso a casa. Buenas noches y bienvenidos al regreso a casa. Yo soy Marcus Groday, su anfitrión para este programa. El regreso a casa ha estado haciendo este programa por 11 años y medio cada semana. Y es un privilegio presentarles a ustedes personas que quieren contarnos su regreso al seguir a Cristo a la Iglesia Católica. Y como ya he mencionado anteriormente, muchas de esas personas nunca se imaginaron el camino que iban a tomar y libraron una batalla, pero finalmente, con la gracia del Espíritu Santo, sus mentes se abrieron y ellos se encuentran aquí para contarnos sobre este maravilloso regalo que recibieron en su vida al descubrir la fe católica. Nuestro invitado de esta semana es el Dr. Frank Herman. Él es catedrático de la Universidad Franciscana y es también un ex bautista del sur. Entonces, ha recorrido un largo camino y antes de ser un bautista del sur, estuvo buscando por otros caminos. Esa es otra parte de su vida. Pero por supuesto, en un momento nos va a contar su regreso, pero quiero recordarles que ustedes son parte esencial del programa de esta noche y nos gusta tener sus preguntas, ya sea por teléfono o por correo electrónico. Por teléfono pueden llamarnos al número 1-800-221-9460 y si están fuera de los Estados Unidos pueden llamarnos al 205-271-2980. O también pueden escribirnos a journeyhome@ewtn.com. Frank, bienvenido al regreso a casa. Gracias, Marcus. Prácticamente tú acabas de venir de mi patio, por decirlo así. Tú te encontrás a 2 horas de mi casa en Steubenville. Entonces, ¿cuánto tiempo has estado en la Universidad Franciscana? Ya va a ser 3 años. ¿Y tu especialidad ahí es política? Enseño inglés, escritura específicamente. Muy bien, maravilloso. Tú ves siempre este programa, así que sabes cómo comenzamos. Siempre les pido al invitado que dé un paso adelante y que nos brinde un resumen y nos diga de dónde viene espiritualmente mucho antes de que empezara en la Iglesia Católica. Bueno, Marcus, mi regreso espiritual empezó cuando yo tenía 19 años de edad. Yo crecí en una familia secular. Nunca fuimos a la iglesia, muy pocas veces hablábamos sobre Dios. Solamente recuerdo haber ido a la iglesia 2 veces en mi vida. Las 2 veces fui a una iglesia unitaria. Entonces, nunca tuve una instrucción espiritual, ninguna instrucción en la fe. Pero eso cambió cuando tuve 19 años. Un amigo mío había pasado por una experiencia de conversión al cristianismo evangélico y me contó sobre su fe. La primera vez lo escuché de mala gana y no quería participar ni escuchar lo que él me decía. ¿Quieres decir que en ese tiempo no tenías ninguna espiritualidad? ¿Es eso lo que quieres decir? Bueno, espiritualmente yo era lo que se podría llamar deísta. Yo no era ateo. Nunca hubo un tiempo en mi vida en que creía que no había un Dios. Siempre creí en un ser supremo. Pero la idea que tenía yo de Dios era de que Él básicamente creó el universo, le dio cuerda como si fuera un reloj y lo dejó que caminara solo dando vueltas y vueltas. En tu vida diaria eso era lo que pensaba siempre. Pero yo tenía un problema con eso. Tenía dificultad en concebir cómo alguien puede crear el universo y no preocuparse por mí y que no se interesase por mi vida ni por la vida de otros. Entonces, eso cambió cuando tenía 19 años. Este amigo mío que compartió el Evangelio conmigo, en realidad me dejó un ejemplar del Nuevo Testamento en mi casa. Yo no me di cuenta de eso, entonces... ¿Te lo puso debajo del colchón o algo así? No, pero estaba muy cerca en realidad lo puso muy cerca de mi cama. Un día yo me encontraba haciendo limpieza y me di cuenta de este pequeño libro y me pregunté, ¿qué es eso? Lo cogí y decía el Nuevo Testamento. Entonces pensé, mi amigo se ha tomado la molestia de dejarme este libro, así que voy a tener la cortesía de leerlo. Entonces cogí el libro y me puse a leer todos los evangelios y esta era la primera vez en mi vida en la cual leía la Biblia. Yo leía la Biblia para niños cuando estaba en la sala de espera de algún médico, cuando yo era un niño, pero nunca me había sentado realmente y había leído completamente los evangelios. Y recuerdo que cuando estaba leyendo los evangelios y cuando leí la palabra de Jesús, mi corazón ardió dentro de mí y llegué a creer como C.S. Lewis de que este Jesús de Nazaret era o un mentiroso o un lunático o nuestro Señor. Y comencé a llevar a cabo una serie de investigaciones, en particular sobre la Biblia, los Evangelios, el Nuevo Testamento y otros. Y comencé a convencerme de la veracidad del Nuevo Testamento y también quedé convencido de que este Jesús de Nazaret fue quien él afirmó que era, o sea, el Hijo de Dios. Entonces tuve una conversión radical. Mi vecino en ese tiempo era un pastor de la Iglesia Bautista del Sur y entonces era natural que él y yo nos hiciéramos amigos. Entonces nos hicimos buenos amigos y él se
convirtió en mi mentor y me enseñó básicamente todo lo que sabía sobre teología. En ese tiempo yo me encontraba pensando en qué es lo que iba a hacer en mi vida. Entonces él me recomendó que llevase a cabo estudios de Biblia y me recomendó una universidad en la ciudad de Dallas, en Texas, llamada Universidad de Criswell. Universidad de Criswell. Sí, entonces en un año encontré... Muy cerca de ahí queda el seminario, ¿eh? Está en la misma calle. Entonces, después de un año, me encontré matriculado como estudiante de estudios bíblicos en la Universidad Criswell. Después de un tiempo, recibí mi título, mi bachillerato en estudios bíblicos. Inicialmente estaba muy influenciado por el movimiento dispensacionalista, estaba también muy influenciado por Hal Lindsey y por otros miembros de esta teología de la dispensación. En ese tiempo yo estaba convencido de que el Señor iba a venir antes del año 1990, así que... 1988 era el gran año, según recuerdo, ese era el gran año. Así es, 1988, también puedo recordar eso, tiene razón. Entonces comencé a considerar el movimiento dispensacionalista en mi teología. Quisiera saber si tienes un tiempo para explicarle a la audiencia lo que significa eso, porque muchas personas no tienen ni la más mínima idea de lo que es el movimiento dispensacionalista. Esencialmente, el dispensacionalismo enseña que pone mucho énfasis en la escatología o el fin de los tiempos. Pone bastante énfasis en el milenio, en los 1000 años que Cristo va a reinar en la tierra, así como en el rapto, en donde Dios va a... La serie del fin de los tiempos, por ejemplo, en donde Dios llevará a cabo el rapto, en donde se llevará a algunos cristianos fuera de este mundo y el resto del mundo se quedará pasando por una gran tribulación. También hay una dicotomía estricta entre Israel y la Iglesia, a diferencia de una teología reformada que tiende a ver a la Iglesia y la continuación de Israel del Antiguo Testamento. Entonces hay una marcada dicotomía entre la Iglesia e Israel. Casi como la edad de la iglesia del segundo pensamiento de Cristo. ¿Es eso algo parecido al punto de vista del dispensacionalismo? Es conocido comúnmente como el paréntesis, en donde la iglesia es un paréntesis entre el antiguo pacto y el milenio. Entonces vivimos en esa dispensación entre paréntesis, si se quiere, y las reglas son un poco diferentes. La teología es un poco diferente ahora, pero básicamente hay una gran énfasis en la profecía bíblica y el milenio. Entonces yo creía en los 1000 años de reinado de Cristo en la tierra y también creía en el inminente rapto. Esto era en el año 1988. No estaba seguro, pero... Entonces te encontrabas listo y esperando a Dios. Me encontraba listo, sí, me encontraba listo. No pasó mucho tiempo antes que me empezara a cambiar de la teología dispensacionalista a una teología más reformada. Fui bautizado en un lugar llamado Bautista Reformado que queda en... Para que sepa la audiencia, dentro de la denominación bautista, uno tiene una serie de secciones como dispensacionalistas, calvinistas, reformadas. Por supuesto, uno tiene una serie de tipos de bautistas como bautistas reformados, bautistas del sur, bautistas americanos, bautistas del libre albedrío, bautistas del séptimo día y así por el estilo. Yo era bautista del séptimo día, la cual es una iglesia en la cual fui bautizado, y mi vecino era bautista del sur, así que era natural que fuera mi mentor en la iglesia bautista del sur. Entonces, la Universidad de Criswell era una universidad afiliada a la Universidad Bautista del Sur. Comencé a moverme más hacia la teología reformada y como buen bautista creía solamente en el bautismo. Me convertí en un gran calvinista, en calvinista de los 5 puntos, y también quiero decir que era un militante calvinista. No pasó mucho tiempo antes de que me sintiera cómodo en el movimiento teonomista. El movimiento teonomista insiste en la naturaleza continua, operativa de la ley del pacto de Dios. Entonces, muchas de las leyes levíticas referentes al castigo y a la disciplina son todavía operativas hoy en día en el movimiento teonomista. Por lo tanto, la pena de muerte, por ejemplo, está todavía operativa para esos crímenes que se mencionan en el Antiguo Testamento. ¿Está todavía operativa en la forma que lo era hace 15 o 20 años atrás? Está disminuyendo porque algunos de los líderes del movimiento han fallecido desde entonces. Graham Banson, quien tuvo mucha influencia, ha fallecido. Otros líderes también, como David Shelton, el cual fue otro miembro prominente, también ha fallecido. Entonces el movimiento ha disminuido. No hay duda sobre eso, pero todavía sigue vivo.
Recuerdo que cuando el doctor Paul y yo asistimos juntos al seminario, él era un gran partidario de este movimiento y trató de involucrarme en el mismo, pero yo estaba más interesado en el baloncesto, por lo tanto no participé en eso. Pero yo creo que lo serio de esto, yo creo que mi pensamiento ha sido, ¿cómo lidiaste tú con el punto de vista de San Pablo sobre la ley y que los teonomistas dicen, no, no, eso es todavía parte de la ley y hay que aferrarse a ella porque es una necesidad? Correcto. Lo que me atraía sobre el movimiento teonomista era el tema del premilenio, perdón, el tema del postmilenio sobre el énfasis en el preterismo, la interpretación de muchos de los acontecimientos de las profecías del Evangelio que decían que éstas habían sido cumplidas en el año 7 después de Cristo. Entonces había una gran influencia preterista y la idea de que el mundo no se estaba volviendo peor, sino que se estaba convirtiendo en un lugar mejor. Y eso es lo que cree el postmilenio. Ellos creen que el error del milenio va a ser corregido por obra y gracia del Espíritu Santo, pero gradualmente va a cambiar. Entonces yo creía en eso. Yo creía que el mundo, a pesar de todo lo que veía, iba a convertirse en un lugar mejor en vez de un lugar peor. Eso es lo que creen la mayoría de... ¿Estuvo tu punto de vista moldeado por los puntos de vista del progreso que eran tan populares en los siglos XIX y XX? Originalmente sí, originalmente. El postmilenio se desarrolló después que se convirtió en algo popular en el siglo XIX. Reinó en ese tiempo, sostuvo su teoría durante la época de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Entonces tuvo un tiempo de gran desarrollo y luego tomó más fuerza con personas como Greg Banson, Gary Norton, el grupo Tyler. Entonces yo estaba, Involucrado en eso. efectivamente estaba involucrado. Entonces estuve influenciado por eso y por un tiempo me gradué en la Universidad Criswell y tuve la idea de ser misionero. Cuando estuve en la universidad estudié griego y me encantó. Entonces tenía la idea, la romántica idea de convertirme en misionero en Papúa Guinea o un lugar parecido a eso. Traducías las escrituras, ¿no? Traducía las escrituras, así es. Entonces me matriculé, después de graduarme, me matriculé en el Instituto Lingüístico de Verano para estudiar lingüística y traducción bíblica y tenía la idea de convertirme en un traductor de la Biblia. El Instituto Lingüístico de Verano es el brazo derecho de los traductores de Biblia. Entonces, mientras estudiaba ahí, disfrutaba mucho y aprendía bastante. Pero mientras me encontraba ahí, me di cuenta, sentí que Dios no me estaba llamando para un ministerio a tiempo completo. Yo sentía que Dios me estaba llamando para evangelizar y para dar testimonio de Él, pero no en un sentido clerical. Antes de ese tiempo yo pensaba ser pastor o ser misionero. Después de mi estadía en el Instituto de Verano, decidí que serviría al Señor lo mejor que podría y con toda mi capacidad. No estaba seguro cómo ni de qué manera, pero sabía que Dios no me estaba llamando a la vida clerical, entonces tendría que encontrar otro camino, lo cual hice finalmente. Entonces, no pasó mucho tiempo hasta que yo empecé a enseñar. Fui a la universidad para graduados y gracias a Dios pude conseguir una maestría y doctorado en inglés, así que comencé a enseñar inglés en una universidad local y después de un corto tiempo comencé a tener algunas dudas acerca de mi fe por muchas razones. En ese tiempo yo enseñaba un curso de estudio de Biblia y algunos de los asistentes me pidieron que enseñase una sección introductoria de cómo obtuvimos la Biblia sobre la formación del canon bíblico y pensé que era una buena idea. Entonces, Asumiste que no era ningún problema. asumí que no era ningún problema. En mis investigaciones comencé a estudiar algunos de los primeros padres y empecé a estudiar la formación del canon bíblico. Y comencé a darme cuenta de que no era lo que yo había pensado. Había muchos libros de las escrituras que habían sido dejados de lado en la iglesia primitiva. Y fue finalmente la autoridad de la iglesia la que emitió el canon y declaró la importancia del canon. Así que empecé a estudiar eso y comencé a tener algunas dudas. Y fue por ese tiempo que comencé a salir con una muchacha que era católica y pensé que quizás la iba a convertir. Por lo tanto,
Quiero hacer una pausa por un segundo antes que prosigas con tu relato, porque yo creo que aquí es donde la Iglesia Católica comienza a entrar en tu vida. Y quiero que nos detengamos aquí, porque hay algo que me intriga acerca de tu pasado. Porque en lo que has estado siguiendo como protestante hasta este punto, en cada caso, hay solo una pequeña tajada de cristianismo en tu vida. Quiero decir que tú eras bautista del sur, pero tu dispensacionalismo, tú estabas involucrado en este grupo dispensacionalista y luego te cambiaste al calvinismo. Tú seguías siendo bautista del sur, pero habías tenido un cambio a estos grupos y luego tuviste otro gran cambio al movimiento teonomista. Quiero decir que tuviste varios cambios y lo que pienso es que en ese momento, en medio de eso, tenías problemas con las escrituras que hizo que tu mente... quiero decir que los problemas con el hecho de que tú eras parte de esta pequeña tajada de cristianismo que te hacía creer que tenías la verdad y eso eliminaba tu forma de pensar en la Iglesia Bautista del Sur y en otros grupos protestantes, así como la Ortodoxia Oriental y la Iglesia Católica. Pienso que este es el problema que tenías en aquel tiempo. No, no era en realidad un problema. Yo hablaba sobre eso en muchas ocasiones, pero como tú has dicho, yo estaba convencido, aun cuando solo era parte de una tajada, de un pequeño pedazo del cristianismo, yo estaba convencido que esa era la verdad, la plenitud de la verdad, por así decirlo. Hubo un tiempo en que yo defendía el tema de sola escritura y pensaba que podía defender mis creencias de la escritura. Yo creía que la escritura enseñaba a los creyentes sobre el bautismo, por lo tanto, yo creía en eso. Y yo estaba convencido que mi teología, mi doctrina eran bíblicas. Recuerdo que el movimiento teonomista sostenía una clase de escritura mecánica. Decían este texto y este texto y este texto versus este texto y este texto. Y así es. Yo recuerdo que sostenían eso y ellos decían hay que comprar este texto y este texto. ¿Han comprendido ustedes este texto? Yo no puedo recordar bien la perspectiva que tomó, pero era esta la idea de que Gary Norton descubrió nuevamente la verdad después de 2000 años. Quiero decir que ¿es esa la manera en que ustedes mantenían este punto de vista o simplemente habían dejado de pensar de esa manera? Bueno, nosotros no pensábamos que Norton u otra persona hubiera descubierto nuevamente la verdad. Nosotros creíamos, como cualquier otro, que la rama de nuestro cristianismo había existido en la iglesia primitiva y que los primeros padres eran teonomistas, lo cual es otra parte de mi regreso. Eso es un antecedente interesante porque si hubiesen tenido tiempo y hubiesen indagado en la iglesia, habrían pensado que habrían encontrado algo de teonomía o dispensación, por así decirlo. Correcto, yo estaba convencido de eso, pero tenía un gran respeto por los primeros padres, su proximidad con los apóstoles, su celo por el Señor, inclusive hasta el punto de sufrir martirio. Yo tenía un gran respeto por ellos y yo me consideraba a mí mismo en línea con los primeros padres de la iglesia. Entonces, en lo que a mí concierne, yo era teonomista y... Entonces tú eras un teonomista comprometido en esta pequeña tajada de 5 años. No, quiero decir más que eso. En realidad no conozco el tiempo exacto, pero tuviste la audacia de reconocer a una muchacha católica. Así es. Ella no estaba en esa tajada. No, 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 no. En ese tiempo yo me encontraba buscando formas de evangelizarla a ella. Y un día me encontraba viendo la sección de religión de una librería de libros usados y mis ojos se fijaron en un libro titulado Católicos y Cristianos, escrito por una persona que se llamaba Alan Schreck, que era profesor de teología en la Universidad Franciscana de Steubenville. Entonces, no sé lo que me impulsó a hacerlo, pero cogí el volumen. Quizás el título del libro fue lo que te causó ese impacto, ya que en lo poco que profesaba tu fe bautista, eso no tenía sentido. Católicos y cristianos. Por supuesto, eso era una paradoja y para mí y me sonaba como una bobería. ¿Cómo puede ser uno católico y cristiano? Uno puede ser católico, puede ser cristiano, pero no puede ser ambos. Entonces esto me pareció interesante y traté de averiguar de qué se trataba la paradoja. En ese tiempo yo no pensaba realmente que iba a ser persuadido por nadie. El libro costaba solamente $4.50, entonces pensé que... pero eso resultó ser la mejor inversión de mi vida. Así que empecé a leer el libro del Dr. Schreck y él hablaba acerca de los primeros padres y afirmaba que los primeros padres eran católicos. Él afirmaba que eran litúrgicos y sacramentales. Y en esencia,
los primeros padres reflejan una forma de teología católica en la adoración en vez de la forma de cristianismo en la cual yo andaba involucrado. Después de leer lo que él escribió en su libro, que parecía bastante persuasiva, yo me encontraba un poco reacio a aceptar su palabra y creer simplemente lo que decía él, así que decidí hacer un poco de investigación por mi cuenta. Leí a los primeros padres como San Irineo, estudié la historia de la iglesia en la universidad y leí otros libros más. Los libros que había leído habían sido escritos por eruditos protestantes. Yo había leído la historia de la iglesia a través del lente de historiadores protestantes. Escribieron lo que les convenía. Entonces leí algunas secciones sobre San Policarpio, San Agustín y así por el estilo. Y estas secciones eran realmente compatibles con mis puntos de vista. Pero lo que hice fue, decidí leer, en realidad compré los 10 volúmenes de los padres de antes del concilio de Nicea, creo que costaban $200 en ese tiempo, la cual era una buena cantidad de dinero. Y decidí que iba a leerlos en contexto y eso fue lo que hice. Comencé con la página 1, creo que se trataba de la carta de San Clemente a los Corintios, leí eso y después los leí todos. San Ignacio de Antioquía, San Justino y así por el estilo. Y me di cuenta rápidamente que el doctor Scragg tenía razón, de que la iglesia primitiva era, yo no sabía lo que era. Yo no sabía si era católica, yo no sabía si era ortodoxa, yo no sabía lo que era, pero yo sabía que era lo que yo debía ser. Yo sabía que no era mi denominación, que era muy sacramental, era litúrgica. Ellos creían en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ellos creían en la regeneración por el bautismo, ellos creían en todas estas doctrinas que me habían enseñado que eran herejías. Entonces, yo me encontraba en un dilema en ese momento y me sentía más y más incómodo porque no sabía qué hacer y no sabía dónde ir. ¿Le contaste todos esos problemas a tu novia? Hasta cierto punto sí, hasta cierto punto lo hice. Y nosotros estábamos involucrados en estudios de Biblia semanales y hasta cierto punto le contaba a mis colegas todo lo que estaba sucediendo y creo que ellos me entendieron. Entonces, no fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Mi conversión a la Iglesia Católica tomó un periodo de casi 18 meses o 2 años. Y por 6 meses prácticamente, cada tiempo libre que tenía lo dedicaba al estudio de los padres. Y entonces sabía que tenía que buscar en otro sitio más la plenitud de la fe. Por lo tanto, empecé a visitar otras iglesias. Empecé a visitar iglesias anglicanas, iglesias ortodoxas orientales, y recuerdo que en una ocasión visité una iglesia anglicana y después del servicio hablé con el clérigo y le conté mis problemas y le dije que estaba pensando convertirme a la iglesia anglicana porque había estudiado a los primeros padres de la iglesia y me había dado cuenta que su rama del cristianismo reflejaba un cristianismo pristino más del que había en mi iglesia. Y el clérigo me contó que él mismo admiraba a la iglesia católica y a la ortodoxa por sostener doctrinas que el anglicanismo había dejado de sostener. Y me dijo también, en ciertos términos, que estaba pensando dejar su denominación. Esa fue la última vez que visité esa denominación. Entonces, en ese momento, esencialmente yo había pensado en la iglesia ortodoxa o en el catolicismo romano. Y realmente no quería convertirme en católico. Por lo tanto, visité las iglesias ortodoxas y estudié la ortodoxia oriental y comencé a leer algunas obras de Frank Schaeffer, el cual es un converso famoso del evangelismo a la ortodoxia. Y yo sabía que tenía que tomar una decisión, pues tenía que ir a un lado o al otro. Pero al igual que San Pablo, yo tenía mucha indecisión y tenía todavía muchos prejuicios contra la Iglesia Católica para tomar una decisión rápida y para moverme en esa dirección. Yo había estado influenciado
Yo nunca quise creer que todos los católicos se iban a ir al infierno. Yo nunca creí eso, pero estaba adoctrinado por una cantidad de eruditos reformadores y evangélicos a los cuales yo seguía. Uno de los que me influenciaron fue Lauren Garner. Él era un católico romano, pero se pasó al bando del movimiento anticatólico de aquel tiempo y él fue una gran influencia para mí. Créanlo o no, todo esto sucedió cuando yo tenía solamente 19 años de edad y recién me había convertido al cristianismo. Pero yo leía revistas de historietas. No sé si tú recuerdas estas revistas como Alberto. Yo recuerdo que leía todas esas revistas de historietas. En ese tiempo ya habían unas revistas muy Muy expresiva. estas revistas eran muy expresivas. Sospechabas que influenciaban tu mente. Pero aun cuando no creía el 90% de lo que leía, todavía existía alguna influencia. Así es, y eso permaneció conmigo por muchos años. Entonces, observando el catolicismo y a la ortodoxia, finalmente me di cuenta que el factor decisivo iba a ser el papado, su infalibilidad y el papel del Papa. Entonces leí los padres de la Iglesia, comencé a buscar lo que decían sobre este tema del Papa y comenzando con San Clemente, vi que había una y otra vez un respeto que se le daba al obispo de Roma, a la sede de Roma. Los primeros padres estaban luchando constantemente contra las herejías, ya fuera con el gnosticismo o el monofisismo o el donatismo, y siempre apelaban al obispo de Roma para que actuase como mediador y ayudase a resolver las disputas, y habían veces que convocaban un concilio ecuménico para resolver el problema. Entonces, ya fueran los comentarios de San Clemente o San Irineo, estos decían de que uno tenía que estar alineado con la Iglesia de Roma debido a que la gran fe había sido fundada por medio de Pedro y Pablo. Muchas de las escrituras hablaban de la primacía de la sede de Roma y entonces yo me movía más en esa dirección. Y una noche algo que me dejó perplejo, algo que me causó una gran impresión, fue lo siguiente. Yo me encontraba cenando yo no sé si tienen por aquí, pero yo me crié en Houston, Texas. A propósito, era allí donde yo vivía en aquel tiempo. Entonces yo me encontraba comiendo una comida que compré en un restaurante llamado Papas, y ahí sirven pollo y panecillos, y yo me encontraba comiendo en la comodidad de mi casa y me puse a pensar dónde había comprado mi comida, pero en vez de leer la palabra papasi, leía las palabras en mayúsculas como si dijeran papa sí. Si uno separa esta palabra en dos partes, podrá leerla como papa sí. Y mientras comía estas dos palabras, simplemente causaron una impresión en mí, pues las veía en letras mayúsculas como papa sí. Y las tenía metidas dentro de mi mente. Y venía así la cabeza y leí la palabra papas nuevamente. Por unos minutos me pregunté a mí mismo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo no sabía si era el Espíritu Santo el que me estaba hablando, o era mi subconsciente que estaba tratando de poner orden en el dilema que yo estaba enfrentando. Pero quiero decir que eso causó un gran impacto en mí. Pero en ese tiempo entendí que era una señal del Espíritu Santo que me decía que necesitaba hacer algo y que me pusiera en movimiento. Después de un mes me encontraba recibiendo lecciones de catecismo del sacerdote de una parroquia, quien finalmente iba a celebrar el matrimonio entre mi esposa y yo. Y en ese tiempo, debido a que yo tenía un entrenamiento teológico, dejamos de lado algunas enseñanzas básicas en mis clases de catecumenado y teníamos reuniones semanales. Pero en un periodo de 6 meses él me catequizó y después de eso me uní a la iglesia el día de Pentecostés de 1996, o sea, hace 15 años. ¿En ese tiempo ya enseñabas inglés? Tú ya habías obtenido tu maestría en esa especialidad. Yo ya había conseguido mi maestría en ese tiempo, ya tenía mi PhD. Vamos a hacer una pausa, pero antes que la hagamos, creo que puedes responder a una pregunta, porque yo sé que, de acuerdo a mi propio regreso y experiencia, que muchos invitados hacen énfasis que al hacerse católicos, eso moldea su entendimiento sobre su vocación. Entonces, en tu punto de vista, como profesor de inglés, la forma en que tú veías el inglés, ¿sentiste que se modificó radicalmente algo en ti al hacerte católico?
Providencialmente diría que sí, yo diría que en ese tiempo sentí cierta clase de cambio en el ambiente que me permitía adorar a Dios. En la universidad donde yo enseñaba antes, era una universidad secular y no me estaba permitido hablar sobre Dios en el salón de clases. Entonces, yo me sentía incómodo por eso. Por lo tanto, la oportunidad de venir a la Universidad Franciscana fue algo que me alegró muchísimo. Por lo tanto, yo creo mucho en la providencia de Dios, pues Él me estaba guiando en esa dirección en aquel tiempo en donde no había ningún indicio entre el pasado que yo tenía y el lugar a donde Él me estaba dirigiendo. Todo se originó en el tiempo de graduación en Criswell, mis estudios de griego y cuando fui al Instituto Lingüístico Summer. Y eso me llevó a estudiar mi propio idioma, el inglés, estudiar fuerte y a enseñar después el curso de escritura y así por el estilo. Vi una evolución y señales de la providencia de Dios en todo eso, pero no hice mucho al respecto. Algo que puedo decir y que reconozco en mí es que me parece a mí que la herencia católica hace énfasis realmente en el arte y la literatura en una forma más fuerte que mi pasado no católico, y creo que esto se puede aplicar también a tu persona. Bueno, hay un énfasis más fuerte en la cultura, en la fe católica. Los evangélicos, por supuesto, no son anticultura, pero no tienen un énfasis en la cultura. No tienen un énfasis en las artes, en las imágenes y así por el estilo. Por lo tanto, yo creo que la fe católica está mucho más abierta y dirigida a esa clase de disciplina, a esta clase de pasado, más que mi pasado anterior, mi pasado evangélico. Quiero decir nuevamente que Dios trabaja como en el caso de Papa Pío, como en el caso del libro del escritor Shrek y con tu curso de enseñanza que ejerces ahora. Hagamos una pausa y regresaremos en un momento para atender sus preguntas. En una zona tradicionalmente artesanal se levanta la parroquia más antigua de la bellísima ciudad del Cusco. Esta iglesia, con su fachada simple, guarda en su interior numerosas joyas de arte religioso, imponentes tallas en cedro y lienzos que representan el martirio de su santo patrón, la iglesia de San Blas. Apóstol incansable, no escatimó ningún esfuerzo ni voluntad alguna para anunciar con su propia vida al Señor Jesús, en especial su presencia en la Eucaristía. Don Manuel no quería ganapanes, sino gana almas. Que nada de mí deje de hablar de él. Mis huesos, mi lengua, mi pluma. La historia de Don Manuel González. La cruz es el árbol de la vida en el que Jesús ha vencido a la muerte. Aquel que quiera venir detrás de mí, que cargue con su cruz y me siga. Jesús nos da el ejemplo con su propia vida, de cómo cargar la cruz en nuestra vida. El Vía Crucis.
Welcome back to the Bienvenidos nuevamente al regreso a casa. Nuestro invitado de esta noche es el Dr. Frank Herman y quiero recordarles a ustedes que los miércoles por la noche tenemos el programa radial Profundizando en las Escrituras. Los miércoles por la noche en la radio EWTN a las 9 de la noche, hora estándar del este. El invitado de esta semana es una personalidad muy conocida en EWTN, Jonet Benkovic, y ella me va a acompañar en el programa Profundizando en las Escrituras, así que pueden acompañarnos. Ella va a contarnos sobre su versículo favorito de San Pablo. Este miércoles por la noche a las 9, hora estándar del este. Muy bien, Frank. ¿Estás listo para contestar los correos electrónicos? Tenemos varios de ellos que están esperando por nosotros y son muy buenos. Por supuesto. Muy bien, este primer correo electrónico viene de Dan en Chicago y dice: Dr. Herman, el periódico New York Times publicó el día de hoy un artículo bastante pobre acerca de las indulgencias. Cuando yo vi este correo electrónico pensé que iba a hablar sobre el inglés, pero veo que ese no es el tema. Hubo muchos comentarios de lectores que denigraban el catolicismo y esta creencia en particular. ¿Fue esta creencia un escollo para usted? ¿Y cómo explica usted las indulgencias a los que no son católicos? Gracias por su maravilloso trabajo y que Dios os bendiga. Gracias, Dan de Chicago. Yo no creo que las indulgencias fueron parte de esta tajada del cristianismo que tenías en el pasado, ¿verdad? No. Las indulgencias no fueron un problema para mí, pero no fue un problema mayor que los otros temas como María o cualquiera de las otras típicas doctrinas católicas. Pero una vez que uno acepta la autoridad de la Iglesia, el resto cae por su propio peso. Entonces, una vez que rechacé lo de sola escritura y comencé a ver eso como un argumento circular, no fue difícil aceptar las indulgencias u otras cosas parecidas porque yo acepté la autoridad de la Iglesia. Ahora bien, en lo que concierne a las indulgencias, yo explicaría simplemente las indulgencias como una casa del tesoro de oraciones. Si alguno de nosotros tiene necesidad de una oración, vamos a pedirle a alguien que ore por nosotros y asumimos que Dios va a escuchar esas oraciones. Yo veo a las indulgencias simplemente como la casa del tesoro de las oraciones y méritos de todos los santos y del mismo Jesucristo, ya sea que se trate de alguien en el pasado o alguien del presente. Esa es la forma en que yo explicaría las indulgencias. Pero como he dicho, yo no tuve muchos problemas con este tema. Algo que quiero añadir a eso es que el Departamento de Teología de EWTN puede dar un poco más información al respecto, eso lo vamos a tratar más tarde. Pero yo pienso en las indulgencias en una forma práctica. Recuerdo que cuando yo era evangélico, inclusive como pastor, me preguntaba a mí mismo si yo hago esta oración, si rezo esta oración o qué diferencia va a haber en mi espiritualidad, en mi salvación. Si va a haber una diferencia entre esta oración o este acto de llegar a alguien. Y literalmente yo me mostraba reacio a pensar en términos de obras, pero sin embargo pensaba en términos de, objetivamente, ¿qué diferencia va a haber si leo esta Biblia o hago este acto de bondad o rezo? Y realmente de eso se trata la indulgencia. La iglesia nos dice, si uno ora con la Biblia por media hora, si uno lee la Biblia por media hora, eso tiene un impacto directo en su relación espiritual con Cristo. Y se reconocen las gracias que están asociadas al acto de bondad que nos cambia realmente desde nuestro interior. Y de eso se tratan las indulgencias. Son acciones que la iglesia reconoce que son buenas para nosotros en nuestra vida espiritual. Yo creo que mucha gente asocia las indulgencias con algunos de los abusos que tuvieron lugar en la iglesia durante el tiempo de Lutero, cuando se hablaba del tema del purgatorio. Esa era la forma común de pensar contra... Yo creo que mucha gente tiene todavía esa idea de que de eso se trata la indulgencia, de pagar para sacar a la gente del infierno o del purgatorio. Yo creo sinceramente que este es uno de los grandes malentendidos sobre nuestra doctrina. Y la iglesia reconoce y afirma que esos extremos estaban equivocados. Correcto. Que habían ido demasiado lejos de la verdadera intención que persiguen las indulgencias. Y repito, puede ir a ewtn.com y ahí pueden encontrar más información sobre este tema que estamos conversando aquí en el programa. Y en la parte del catecismo pueden encontrar algunos artículos que los ayudarán en sus preguntas sobre las indulgencias. Escuchemos esta llamada de Joe de New York. Hola Joe, ¿cuál es tu pregunta? Hola Marcos. Me gustaría saber si el doctor Frank, habiendo sido un bautista que ha venido a la Iglesia Católica Romana, tiene devoción a la Virgen y a los santos, y podría decirme cuál es su santo patrón. Muy bien, gracias Joe. Bueno, mi santo de confirmación es San Antonio. Así que tengo que decir que es uno de mis santos favoritos.
También tengo mucha simpatía por San Pío. He leído mucho sobre su biografía. Por lo tanto, siento una gran cercanía hacia San Pío. Además, él también era franciscano, entonces hay una conexión con él. Al haberme hecho católico, he desarrollado una gran devoción hacia la Santísima Virgen María. Quiero decir también que por un tiempo ese tema fue un gran escollo para mí, creo que lo es para la mayoría de los evangélicos, porque es algo tan extraño para muchos de los evangélicos la noción de orarle a ella. Porque como evangélico yo asociaba la oración esa era mi definición de orar, orar a una deidad. Así que la noción de orar a la Santísima Virgen María me parecía una idolatría. Pero una vez que uno pone eso en perspectiva y se da cuenta que en la nomenclatura católica nosotros oramos, la oración es una forma de conversación, es una forma de comunicación. Por lo tanto, oramos unos por otros, oramos a los santos. Entonces, la oración es básicamente una comunicación espiritual. Entonces, sí, yo desarrollé una devoción por la Santísima Virgen María. Como católico, esto es algo que uno practica siempre. Es algo que nunca se deja de hacer. Muy bien. Tenemos otro correo de Bob en Georgia que dice: Marcus, muchos de los invitados en su programa han tocado las puertas de diferentes religiones protestantes. ¿Cómo sabe el doctor Herman que esta vez ha encontrado el verdadero tesoro en vez de otra pista del mapa de un tesoro? Bob, gracias por su correo electrónico. Esa es una buena pregunta. Esto es algo que menciona muchas veces el cardenal Newman, si es que uno lee su biografía. Mi respuesta es: ¿cómo puede alguien saber si es que ha encontrado la verdad? Yo creo que encontré la verdad porque yo tengo la convicción y sé lo que ahora creo y sé por qué creo. Si alguien me pregunta por qué creo que soy católico, puedo responder esa pregunta como lo he hecho en este programa. Entonces sé filosóficamente, teológicamente, históricamente, sé lo que creo y sé por qué creo. Yo no soy infalible, ninguno de nosotros lo es, y filosóficamente soy uno que cree con absoluta certeza lo que digo filosóficamente tiene sentido. Y ciertamente creo que todos podemos creer en algo con fe y con la razón de que la fe católica es la verdadera fe. Yo también estuve pensando en lo mismo cuando estaba en el avión esta mañana y no sabía lo que estaba pasando por mi cabeza, pero cuando uno se encuentra en un avión y se da cuenta de lo que está alrededor de uno y se encuentra con personas que tienen diferentes ideas radicales y uno observa lo que lee y cómo se visten. Y yo recuerdo haber pensado en todas estas preguntas. Si tuviera alguna conversación con alguien que me hiciera esa pregunta, ¿cómo sé yo lo que es la verdad? Pero yo tendría una respuesta rápida y contestaría como cristiano, que Él está vivo y creo en la resurrección, en la proclamación de la fe, por la cual murieron los 12 apóstoles como mártires debido a su defensa de la resurrección de su cristianismo, que era más importante que cualquier otra cosa, defendían su catolicismo. Y repito, una vez que uno acepta la realidad de la autoridad de Jesús y de su palabra, entonces la pregunta es: ¿por qué este libro? Este libro es la Biblia que hemos recibido de la iglesia y nos damos cuenta que la única razón por la que podemos confiar en este libro es porque viene de la iglesia. Y si uno confía en la iglesia, puede confiar en este libro. Literalmente no hay otra forma. Correcto. Como has dicho tú, estos libros son los que conforman el Nuevo Testamento. Podemos ser relativistas por un lado y creer que no hay ninguna verdad, o podemos ser objetivistas y creer que sí hay una verdad. Ahora bien, si nosotros somos objetivistas y creemos que hay una verdad, entonces es asunto de encontrar la verdad. Cuando sentí simpatía por el catolicismo, asumí que una de las premisas fundamentales en la que estaba basada mi pensamiento era que Dios, cuando quería comunicarse con el hombre, lo hacía en una forma que era ligeramente obvia. Él no se revelaba a sí mismo por medio de una religión conformada por solo 20 personas, los cuales eran parte de esa religión. Y llegamos a la Iglesia Católica y vemos que tienen más de 1.000 millones de católicos en el mundo. Entonces Dios quería que lo conocieran. Cuando queremos mirar a la Iglesia con 1.000 millones de miembros, o a una religión que existe solo en un país y
cuenta con solamente unos cientos de miembros, no creo que Dios se vaya a comunicar con ellos. Entonces, yo pienso que el hecho de que la Iglesia Católica ha existido por 2000 años y tiene una gran influencia en el mundo, se debe a que es una señal de que Dios ha obrado providencialmente por medio de la Iglesia Católica en el mundo. Muy bien, escuchemos otra llamada. Paz desde Carolina del Sur. Hola, Paz, ¿cuál es su pregunta? Hola, ¿cómo está? Muy bien. Yo tengo una buena amiga que me dice que Jesús estableció la iglesia cristiana y me gustaría saber qué me aconseja el doctor Herman si mi amiga me vuelve a mencionar este tema otra vez. ¿Qué es lo que tengo que contestarle a ella? Bueno, cuando ella dice cristiana, déjeme preguntarle eso a usted, Pat. ¿Se refiere ella a la iglesia cristiana, la denominación cristiana? ¿O ella se refiere a la iglesia cristiana en general, no católica? La iglesia cristiana en general. Muy bien, gracias, Pat. Bueno, Jesús sí estableció la iglesia cristiana. Le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces Jesús sí creó y fundó la iglesia. Ahora bien, muchos evangélicos creen que por iglesia queremos decir creyentes en general. Cualquiera que crea en Jesús, y hasta cierto punto hay algo de verdad en eso. Nosotros como católicos creemos que además de esa dimensión de la iglesia, hay una iglesia visible que tiene una cabeza visible, que es el obispo de Roma, y tiene una visible relación con los obispos y sacerdotes y diáconos. Y los católicos, tal como lo dice el libro del Dr. Shrek, él dice que los católicos son cristianos. Entonces sí, él fundó la iglesia cristiana. Pero si asumimos que por cristiano queremos decir no católico, entonces tendremos que referir esta persona a las Escrituras y, repito, a los primeros padres de la iglesia. Porque la iglesia primitiva nos habla profundamente sobre este tema. Nos habla en forma clara sobre el cristianismo. Un pasaje que trata sobre esto se encuentra en el capítulo 16, versículo 16, en donde Mateo nos habla claramente sobre la fundación de la iglesia. San Pablo nos dice también que la verdadera base de la verdad es la iglesia y nos habla sobre la unidad que mantiene la iglesia. Pero ahora vemos toda esta división de miles de grupos, diferentes denominaciones cristianas que no tienen ninguna unidad en un solo tema. No se puede encontrar un solo tema en el cual estén de acuerdo todos estos grupos cristianos. Por lo tanto, no pueden hablar de tener una base de fundación, lo cual no está en concordancia con el propósito de Cristo de establecer una sola iglesia guiada por el Espíritu Santo. San Juan en sus capítulos 14, 15 y 16 habla del regalo del Espíritu Santo de guiar a los apóstoles en la verdad, para cumplir con el propósito de esta institución guiada por el Espíritu Santo. Muy bien, leamos el correo electrónico de Val que dice: bienvenido a casa, Dr. Herman, y comparando su anterior entendimiento del fin de los tiempos y su actual entendimiento a través de sus ojos católicos, ¿cuáles son ahora sus pensamientos cuando nuestros hermanos separados le hablan sobre este tópico? Gracias por ser un testimonio católico, Dios lo bendiga. Gracias, Val. ¿Qué harías tú cuando tus amigos tienen estos libros que se basan de principio a fin en las ideas del rapto? Bueno, trataría de fijar las bases para nuestra conversación de modo que podamos hacerlo en un terreno común. Todos creemos en la segunda venida de Cristo, por lo tanto los católicos creemos que Cristo va a venir nuevamente y en cierto sentido podríamos decir que creemos algo del rapto. Lógicamente no creemos que va a ocurrir 7 años antes de la venida de Cristo. Entonces mi enfoque es tomar un terreno común donde podamos encontrar un entendimiento. Quiero decir que tenemos mucho terreno común para conversar y usar ese terreno común para establecer una conversación sobre nuestras diferencias acerca de la interpretación de la Escritura. Y tenemos bastante espacio para conversar sobre la Escritura y otros temas. Muy bien, quiero recordarle a la audiencia que el catálogo religioso de WTN tiene grandes libros que hablan sobre este tópico, así como los libros del Dr. Shrek que también se encuentran en este catálogo. También hay un libro escrito por David Curry sobre el tema del rapto, así como Paul Thigpen, que también tiene un libro titulado El rastro del rapto.
Entonces ahí pueden encontrar muchos recursos para hablar sobre este tópico. Tenemos otro correo electrónico, es Linda desde California y dice: hola Marcos e invitado, muchos de mis amigos son bautistas evangélicos. Ellos muestran mucho entusiasmo al difundir la palabra y tienen un amor real por Dios. Algunos de ellos creen que los católicos no se van a salvar. ¿Qué métodos ha encontrado usted para hacer que estos amigos se den cuenta, sin asustarlos, que la Iglesia Católica es verdaderamente cristiana y fue la primera iglesia cristiana? ¿Cómo los introduciría usted en forma amable a nuestras prácticas devocionales y sacramentales sin asustarlos completamente? Gracias, Linda. Muchas preguntas en ese correo. Efectivamente, muchas preguntas en ese correo electrónico. Yo creo que no podemos encontrar un lugar mejor que San Francisco. Él decía: prediquen siempre el Evangelio y cuando sea necesario usen palabras. Entonces, no hay mejor forma, en mi opinión, para evangelizar a alguien, evangélicos, budistas, a cualquiera, que leer el Evangelio. Dejar que el Evangelio obre por medio de nosotros. No importa cuánto hablemos o prediquemos o hablemos acerca de Dios, acerca de Jesús, acerca de la iglesia, si es que no lo vivimos en nuestras vidas. Porque de ser así, solo estaríamos viendo unos símbolos, como dice San Pablo. Tenemos que tener a Dios en nuestras vidas. Entonces hay que hacerles saber que los católicos somos cristianos y que nosotros también amamos a Jesús tanto como lo aman nuestros hermanos separados. Y yo creo que ese es el primer paso y el más importante hacia la evangelización. Y si es necesario, usemos palabras. Especialmente para gente que viene de un pasado como el tuyo o que sean dispensacionalistas, bautistas o de una perspectiva fundamentalista reformada. A menos que uno desarrolle una relación con ellos, las puertas van a estar cerradas y cuando querramos hablarles de temas católicos, vamos a encontrar un muro que nos lo impide, a menos que se vean golpeados por una vara espiritual de Dios. Pero, como he dicho, necesitamos desarrollar una relación de amor con ellos. Correcto. Y conjuntamente con la relación, yo diría que el tema más importante que enfocar y conversar es el de la sola escritura, porque no importa cuántos padres de la iglesia mencionemos. Si alguien enfoca la conversación desde el punto de vista de la sola escritura, o sea, si no se encuentra en la Biblia, si es que no puedo encontrarlo desde Génesis hasta el Apocalipsis, entonces no puedo creer. Uno va a tener un tiempo difícil para conversar con ellos. Todas las doctrinas están basadas en la Biblia, en el depósito de la fe, pero quizás ellas no puedan ser notadas por un evangélico que lee la Biblia a través de un punto de vista evangélico, a través de una determinada perspectiva psicológica. Entonces, primero es necesario echar una mirada a esa doctrina de la sola escritura y preguntarles en qué parte de la Biblia dice que la Biblia solamente es nuestra guía, nuestra única guía de fe. Es difícil hacer eso. Y tu propio pasado espiritual es una gran imagen de eso, porque tú fuiste un dispensacionalista muy fiel, ¿verdad? Después de eso fuiste un teonomista fiel. Ambos creían en la infalibilidad, en la inspiración y probablemente en la claridad de la escritura. Ambos hacen eso, pero no están de acuerdo en la mayoría de los temas, ¿verdad? Quiero decir que si uno pone a un dispensacionalista y a un teonomista juntos, ellos se agarran a golpes. La claridad de la escritura fue la base de nuestra teología. Nosotros enseñábamos que era la palabra de Dios y en la enseñanza elemental cualquier niño podía tomarla, leerla y entenderla. Uno no necesitaba tener un sacerdote o un obispo para que le explicara, solamente necesitaba tener un teólogo que le diera la explicación respectiva. El Espíritu Santo iba a hacer que diéramos testimonio. Entonces eso está bien claro y no entendemos por qué si uno abre una guía telefónica y busca la sección de iglesias, va a ver que muchas de las páginas contienen cientos de denominaciones protestantes diferentes. Si la Biblia es tan fácil de entender, Sin mencionar los grupos en donde has estado tú, quiero decir que vas a encontrar iglesias teonomistas en cualquier directorio telefónico que consultes. Tienes razón. Tenemos que buscar en la letra T de teonomía. Leamos otro correo electrónico. Este viene de Kitty y escribe lo siguiente: a la edad de 9 años el Espíritu Santo habló a mi corazón en un lluvioso domingo por la noche en la iglesia y me dijo: ahora es tiempo de que hagas una profesión pública de tu fe. Yo voy a habitar para siempre en tu corazón. Después de 25 años como bautista del sur, me casé con un presbiteriano y he sido miembro de 4 iglesias presbiterianas en los últimos 40 años. Ahora siento un llamado a la fe católica, la cual no puedo entender ni negar. ¿Qué puedo hacer? En primer lugar, Kitty, vamos a orar por usted y sería maravilloso verla entre nosotros. Ella se despide diciendo: su hermana en Cristo Rey. Bueno,
uno puede poner los pies en la tierra como lo hice yo. Eso es natural. Todos regresamos llegado el momento. Pero usted tiene que darse cuenta que Dios la está llamando en una dirección que no importa cuántas personas se sientan ofendidas por usted, no importa cuántos van a sentirse dolidos. Jesús dijo, yo vine a dividir el hijo de su padre a la madre de su hija. Por lo tanto, van a haber tiempos en que si usted se pone de pie para defender la verdad, eso le va a costar igual como me costó a mí. En mi caso, eso me costó la pérdida de muchos amigos, lamentablemente. Pero usted tiene que seguir sus convicciones y hacer lo que Dios quiere que haga usted sin importar las consecuencias. Muy bien. Creo que tenemos otro correo electrónico. No, no. Bueno, en mi caso, una de las grandes luchas que tuve en este regreso del cual está hablando ella fue, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Siempre hay una barrera que tenemos que enfrentar. Yo creo que personas que son evangélicas muy comprometidas con su fe tienen un punto de vista muy negativo de la iglesia y piensan que convertirse en católico es girar 180 grados de donde están ahora. Pero la realidad es, y eso es muy cierto para ti como para otros, que cuantos más descubre uno sobre la iglesia católica, más se va alejando de los malentendidos y se da cuenta que no está muy lejos de ella. Entonces, el amor de uno por Cristo es, uno está casi ahí. Hay cosas que uno tiene que aceptar, hay cosas que uno tiene que aclarar, hay ciertas cosas que uno tiene que dejar atrás. Y la realidad es que muchos protestantes muy comprometidos con su fe están más cerca de la Iglesia Católica de lo que se imagina. Correcto, lo están. Y yo diría también que hay una gran cantidad de propaganda allá afuera la cual es responsable por el malentendido que existe en contra de la Iglesia Católica, especialmente en estos días. Lo que yo diría es, vean lo que enseña realmente la Iglesia Católica. No escuchen lo que otros le dicen acerca de la Iglesia Católica. Consigan una copia del catecismo, léanlo completamente y vean por ustedes mismos lo que enseña la Iglesia Católica. Y se darán cuenta que existe una gran discrepancia entre lo que ustedes pensaban que creía la Iglesia Católica y en lo que enseña ella realmente. Doctor Herman, muchas gracias por acompañarnos en el regreso a casa. Ha sido un placer. Gracias a ti y a tu trabajo en la Universidad Franciscana. Te agradecemos por su enseñanza y gracias por tu testimonio. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio del regreso a casa y espero que el testimonio del doctor Herman haya sido un gran aliento para ustedes. Si tienen alguna pregunta pueden ponerse en contacto con EWTN.com. Ellos quieren ayudarlo para que venga donde Jesucristo y su iglesia. Dios os bendiga y nos veremos la próxima semana. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Eucaristía es el corazón y la cumbre de la vida de la Iglesia. Es el memorial de la Pascua de Cristo, es decir, de la obra de la salvación realizada por la vida, la muerte y la resurrección del Señor, obra que se realiza por la acción litúrgica. EWTN, el esplendor de la verdad. Remeciendo la tierra. Atención, atención, pobladores de San Isidro. Solidaridad en Marcha del Movimiento de Vida Cristiana los invita a la campaña de salud gratuita los días 8, 9 y 10 de marzo en el puesto de salud de San Isidro. Se regalarán medicinas gratis. Se contará con la presencia de médicos extranjeros. La atención del día de hoy es de 12 de mediodía a 6 de la tarde. Me llamo Briana Ruiz, soy de Miami. En esta visión quiero abrazar a la gente que son pobres y olvidados del mundo. He hecho 8 misiones médicas, Centroamérica y Sudamérica. Esta es la segunda aquí en el Perú. La expectativa es poder ver a muchos pacientes, muchas personas necesitadas y darle no solo las medicinas si las tenemos, pero también amor. Vengo de Venezuela, estoy en Miami, trabajando actualmente en Miami, soy médico. Es la primera vez que vengo, no tengo ni idea a lo que voy a ir. En realidad la razón por la cual estoy aquí es conocer que hay muchísimas necesidades, no solamente materiales, sino también espirituales, y si podemos dedicar un poco de nuestro tiempo para el servicio de otros, a mí me encanta. La impresión de hacer una americana en Perú es totalmente diferente. Este país es lleno con amor. Más allá de la obligación moral o ética que sentimos de tener que venir aquí a ayudar a la gente, obviamente también es una función de ser más como Jesús. Nosotros como católicos nos damos cuenta de que lo hacemos porque es algo que nos acerca a Dios, nos realiza, pues algo que Dios quiere. Entonces este es un medio por el cual mucha gente puede ser que no sea católica, hay mucha gente en el viaje que no es católica, pero es una oportunidad para que se conviertan. Venimos aquí a abrazarnos con el Señor. La misión médica católica Emaús llegó a la ciudad de Chincha, una de las 3 provincias más afectadas por el terremoto, para realizar sus labores médicas y apostólicas.
Sumaban más de 60 voluntarios en total, la mitad de los cuales solo hablaba inglés. Impresionaba a todos la destrucción y desolación que había dejado el sismo, aún después de 6 meses. Sin perder un instante, el grupo se trasladó a una posta médica ubicada en Pueblo Nuevo, la zona más pobre de Chincha, donde operaría la misión por 3 días. Muchos no habían visto en su vida tales niveles de pobreza. Bueno, aquí yo he visto una destrucción enorme en lo que es física, la tierra destruida. Veo como la gente, muchas de ellas no tienen agua, los pobrecitos están sucios. Veo como alrededor de todos nosotros las casas tienen lonas, no tienen ni techo. Llevaban consigo toneladas de medicinas traídas de los Estados Unidos y que serían regaladas a los pobladores que las necesitasen. Pero antes de empezar con el trabajo, los misioneros quisieron poner todos sus esfuerzos en las manos de Dios y consagrarse a Santa María. A ver, Chincha hace 6 meses fue víctima de un terremoto. Hubo un terremoto muy fuerte acá. Y Chincha fue el lugar que más sufrió. Y concretamente esta zona de Chincha, que se llama Pueblo Nuevo, es la que más estuvo afectada. Aquí viven alrededor de 60.000 personas. Y muchas de estas personas perdieron todo. Hemos tratado de responder a sus necesidades de la mejor manera posible. Esta campaña médica responde un poco a eso. La misión médica desarrolló su servicio de forma integral, buscando responder a las necesidades de la población, tanto médicamente como psicológica y espiritualmente. No solamente comprendió un dinamismo exterior de salir al encuentro de los más necesitados, sino también un movimiento interior de encuentro con uno mismo y con el Señor Jesús, presente de manera especial en la Sagrada Eucaristía, para de allí darlo a los demás.